¿Sabías que antes del pecado de Adán no existía algo tan cotidiano como la lluvia? En el inicio de los tiempos, el mundo funcionaba de manera completamente diferente a lo que conocemos hoy. La desobediencia de un solo hombre lo cambió todo. Imagina un mundo sin muerte, sin dolor, sin la amenaza constante de la destrucción. Era un paraíso literal, un sistema perfecto que operaba bajo las leyes divinas. Pero, ¿cómo llegamos a nuestra realidad actual, tan lejos de ese ideal? En el principio, el Edén era un lugar de armonía absoluta. No había tormentas que destruirán cosechas ni inviernos crueles. La tierra misma se encargaba de regar los cultivos, con una niebla suave que surgía del suelo. ¿Puedes imaginar algo tan perfecto? Pero todo cambió con un acto de desobediencia. Adán y Eva, creados para vivir eternamente en ese paraíso, tomaron una decisión que reescribió las reglas del mundo. ¿Qué los llevó a ignorar la advertencia de Dios? La serpiente astuta y manipuladora plantó una semilla de duda en Eva. No morirás, susurró. Esa mentira se convirtió en el detonante de una cadena de eventos que transformó el destino de toda la humanidad. Cuando Adán tomó del fruto prohibido, no solo desobedeció una regla, rompió la conexión perfecta entre el hombre y Dios. La perfección del Edén desapareció y las primeras consecuencias no tardaron en manifestarse. De repente Adán y Eva sintieron vergüenza por su desnudez. Algo tan natural se volvió motivo de miedo y ocultamiento. Pero esto era solo el principio. Con el pecado llegó la muerte. Antes de ese momento, la muerte era una realidad desconocida. Pero ahora los humanos se convirtieron en seres finitos marcados por el paso del tiempo. ¿Te has preguntado por qué la lluvia que ahora vemos como algo esencial no existía en el Edén? El agua emergía de la tierra de forma sutil y constante. Todo funcionaba en perfecta sincronía, sin necesidad de tormentas ni inundaciones. Con el pecado también llegaron los desastres naturales. Terremotos, huracanes y erupciones volcánicas se convirtieron en parte del paisaje de un mundo que antes solo conocía la calma. Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Atrás quedaron los días de trabajo fácil y sin esfuerzo. Ahora cultivar la tierra requería sudor, dolor y lucha contra espinas y maleza. El mundo también experimentó un cambio en su relación con los animales. Antes del pecado los animales convivían en paz con los humanos. Pero después el miedo y la violencia se apoderaron de la creación. La serpiente, el instrumento del engaño, fue condenada a arrastrarse sobre su vientre. ¿Qué significa este acto simbólico en la narrativa del pecado? La desobediencia de Adán no solo afectó a los humanos. Todo el universo sufrió las consecuencias. Las estrellas que brillaban en el cielo ahora también enfrentan un ciclo de nacimiento y muerte. Dios en su misericordia no abandonó a la humanidad. Aunque expulsó a Adán y Eva del paraíso, también les dio esperanza. La promesa de un redentor fue el rayo de luz en medio de su oscuridad. Con el tiempo, los humanos comenzaron a experimentar emociones que antes no existían: el miedo, la culpa, el rencor. Todo esto formó parte del nuevo mundo. ¿Te has detenido a pensar cómo sería el mundo si Adán nunca hubiera desobedecido? ¿Qué tan diferente sería nuestra existencia diaria? Los hijos de Adán y Eva heredaron las consecuencias del pecado. Caín, el primogénito, cometió el primer asesinato de la historia. Un claro ejemplo de cómo la desobediencia inicial desató una cadena interminable de sufrimiento. La Biblia describe cómo la tierra misma fue maldecida. Los ciclos de la naturaleza cambiaron, y las estaciones comenzaron a marcar el paso del tiempo, añadiendo un nuevo nivel de complejidad a la vida humana. A pesar de la tragedia, el relato de Adán y Eva también es una historia de esperanza. Dios nunca dejó de buscar una relación con la humanidad. Desde el principio había un plan para restaurar lo que se había perdido. Los sacrificios de animales se introdujeron como una forma temporal de expiar los pecados. Pero, ¿podía esto realmente borrar el impacto del pecado original? La humanidad necesitaba algo más. Con el tiempo las historias sobre el Edén se convirtieron en lecciones para las generaciones futuras. Una advertencia de cómo una elección puede cambiar el curso de la historia. La llegada del diluvio en la época de Noé fue otra consecuencia del pecado. Un mundo que había comenzado perfecto ahora enfrentaba su destrucción por la maldad de sus habitantes. Sin embargo, Dios siempre encontró formas de mostrar su gracia. El arco iris, una promesa de que nunca volvería a destruir la tierra con agua, simboliza su fidelidad incluso en medio del juicio.
El Edén se convirtió en un recuerdo lejano, pero el deseo de regresar a ese estado de perfección se mantuvo en el corazón humano. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Los profetas hablaron de un futuro donde se restauraría todo lo perdido. Un día en el que no habría más llanto, ni dolor, ni muerte. Pero, ¿qué debemos hacer mientras esperamos ese día? La historia del pecado de Adán nos muestra el poder de las decisiones. Incluso las más pequeñas pueden tener consecuencias inimaginables. En cada generación los humanos se enfrentan el mismo dilema que Adán y Eva, obedecer o seguir sus propios deseos. Y las consecuencias siguen siendo igual de significativas. Jesús el Redentor prometido vino al mundo para corregir lo que Adán hizo mal. Donde Adán trajo muerte, él trajo vida eterna. El sacrificio de Jesús en la cruz marcó el inicio de una nueva era. Aunque vivimos en un mundo marcado por el pecado, ahora tenemos una esperanza segura. El relato del pecado de Adán no es solo una historia antigua. Es un espejo de nuestra propia vida, de nuestras luchas y nuestras elecciones diarias. ¿Cómo podemos evitar repetir los errores de Adán? La respuesta está en confiar en la guía de Dios y aprender de las lecciones del pasado. La restauración final, cuando Dios cree un nuevo cielo y una nueva tierra, será el cumplimiento del sueño que Adán y Eva perdieron. La lluvia, el dolor, la muerte, todo esto será eliminado. Un día, volveremos a caminar en un mundo sin pecado, donde la conexión con Dios será perfecta nuevamente. Pero hasta ese día nuestra tarea es clara: vivir con fe, esperanza y amor, recordando siempre que nuestras elecciones importan. El mensaje del Edén es también una lección de redención. Aunque perdimos el paraíso, se nos dio la oportunidad de recuperarlo a través de Jesús. En cada acto de bondad, en cada decisión de seguir a Dios, estamos acercándonos al sueño original. Un mundo lleno de paz y armonía. El camino no es fácil, pero la promesa de un futuro mejor nos motiva a continuar. Dios no abandonó a Adán y Eva y tampoco nos abandonará a nosotros. La historia del pecado también nos muestra la importancia de la obediencia. En un mundo lleno de opciones, elegiremos seguir a Dios o a nuestros propios deseos. Adán y Eva tomaron una decisión, pero no es el final de la historia. Cada día nosotros también escribimos nuestra propia historia con nuestras elecciones. El pecado original también nos recuerda que nuestras acciones tienen un impacto que trasciende nuestro tiempo. Lo que hacemos hoy puede influir en generaciones futuras. En este mundo caído vivimos entre lo que somos y lo que podríamos ser. La tensión entre el pecado y la redención es constante, pero también es nuestra oportunidad de crecer. La Biblia es clara al recordarnos que Dios siempre busca al pecador. Desde el principio, su corazón ha estado lleno de amor y redención, aun cuando fallamos. A medida que enfrentamos las dificultades de la vida, podemos encontrar consuelo al saber que no estamos solos. La misma gracia que se ofreció a Adán y Eva está disponible para nosotros hoy. La narrativa del Edén es también un llamado a la responsabilidad. No solo como individuos, sino como comunidad, tenemos el deber de buscar el bien. Mientras reflexionamos sobre la desobediencia de Adán, también debemos reconocer nuestra tendencia a alejarnos de lo correcto. Es una lucha constante, pero una que podemos superar. Jesús no solo vino para redimirnos, sino también para mostrarnos el camino hacia una vida plena. Su ejemplo es nuestra guía en este viaje hacia la restauración. El sacrificio en la cruz no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos da la fuerza para enfrentar nuestras propias luchas. Es un recordatorio de que el amor siempre triunfa. El Edén perdido es un símbolo de lo que está por venir. La Biblia promete que un día todo será restaurado y viviré en armonía con mi Creador. El pecado original también nos enseña que la vida no se trata solo de evitar errores, sino de aprender de ellos. La redención es el arte de convertir nuestras caídas en peldaños hacia Dios. Cada paso hacia la reconciliación con Dios nos acerca a redescubrir el significado del Edén. Es un viaje espiritual que comienza con un acto simple: elegir confiar. Dios prometió una restauración total, pero esta también requiere nuestra participación. Vivimos en un mundo donde nuestras acciones reflejan nuestro compromiso con esa promesa. Los sacrificios, las leyes y los profetas fueron solo sombras de lo que vendría. En Jesús encontramos el cumplimiento de todas esas promesas, el puente entre el pecado y la redención. Adán nos recuerda que nuestras decisiones tienen un peso eterno. Cada acto, por insignificante que parezca, puede cambiar la trayectoria de nuestra vida y la de otros.
La esperanza del Edén restaurado no es solo un sueño distante. Es una realidad que comienza a manifestarse en nuestras vidas cuando elegimos vivir en obediencia y amor. Jesús no solo vino a perdonarnos, sino a transformarnos. Su vida y sacrificio son un ejemplo vivo de cómo podemos superar las consecuencias del pecado. Imagina un mundo donde la paz gobierna, donde no hay llanto ni dolor. Esa es la visión final que Dios tiene para su creación y es el destino al que somos llamados. El pecado original trajo sufrimiento, pero también trajo la oportunidad de redención. Sin él, nunca habríamos entendido completamente el alcance del amor y la gracia de Dios. El simbolismo del Edén perdido está presente en toda la Biblia. Cada historia, cada profecía apunta hacia un futuro donde la humanidad y Dios estarán nuevamente unidos. En el Edén todo era perfecto. Pero el mundo actual, a pesar de sus imperfecciones, también nos ofrece destellos de esa perfección a través de la fe y la comunidad. El llamado de Dios siempre ha sido claro: regresar a Él. No importa cuán lejos hayamos caído, su amor siempre nos busca y nos restaura. La desobediencia de Adán nos muestra las consecuencias del alejamiento de Dios. Pero también nos muestra que la obediencia es la clave para la reconciliación. Jesús, conocido como el segundo Adán, vino a corregir lo que el primer Adán hizo mal. Donde Adán falló, Jesús triunfó abriendo un camino de esperanza para todos. Cada paso que damos hacia la fe es un paso hacia la restauración del Edén en nuestra vida. La obediencia a Dios no es una carga, sino un camino hacia la libertad. El sacrificio de Jesús nos da la fuerza para enfrentar las consecuencias del pecado. Es un recordatorio de que la muerte no tiene la última palabra. El relato del Edén también nos desafía a buscar la belleza en medio del caos. A pesar del pecado, Dios dejó evidencia de su amor en la creación. Cuando enfrentamos momentos de duda, podemos recordar el plan de Dios para restaurar todas las cosas. Su fidelidad nunca falla incluso en nuestras peores caídas. La Biblia nos invita a mirar más allá de las circunstancias actuales y fijar nuestra esperanza en la promesa del Edén restaurado. El Edén perdido es también un recordatorio de que Dios no abandona a su creación. Su amor y gracia siempre están disponibles para quienes lo buscan. El viaje de la humanidad desde el Edén hasta la redención final es una historia de amor y perseverancia divina. Cada día, somos parte de esa historia. La obediencia a Dios no es una imposición, sino una invitación a experimentar la vida en su plenitud. En él encontramos el verdadero significado de nuestra existencia. El pecado original nos muestra que incluso en nuestras caídas, Dios tiene un plan para restaurarnos. Su amor trasciende nuestras fallas y nos da una nueva esperanza. El Edén perdido no es solo un lugar físico, sino una representación de nuestra conexión con Dios. Recuperarla es el objetivo final de nuestra fe. Cada acto de fe, por pequeño que sea, nos acerca más a la visión del Edén restaurado. Dios honra cada esfuerzo por vivir en obediencia y amor. El relato del pecado de Adán es un espejo de nuestra propia lucha diaria. Pero también es un recordatorio de que la gracia de Dios siempre nos acompaña. Jesús vino para darnos vida en abundancia. Su sacrificio abre la puerta para que experimentemos destellos del Edén en nuestra vida cotidiana. El amor de Dios es el hilo conductor que une toda la historia de la humanidad. Desde el Edén hasta la cruz, su plan siempre ha sido redimirnos. Cuando elegimos obedecer a Dios, participamos en la restauración de su creación. Cada acto de bondad es un paso hacia la perfección. El Edén restaurado es una promesa para todos. Un día, viviremos en un mundo donde no habrá más dolor y nuestra conexión con Dios será completa. Hasta entonces caminamos por fe, confiando en que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros para cumplir su plan perfecto. El Edén puede haber sido perdido, pero la esperanza de su restauración vive en cada uno de nosotros.